Hoy se anuncia que en el PRI Alito Moreno podrá reelegirse hasta el 2032, pero en el 2027 tenemos elecciones y al parecer desde ahí ya podría desaparecer. Y si no desapareciera en el 2027, pues para el 2030, pues ya quedaría fulminado y ya no llegaría al 2032, o sea que se le va a acabar antes la chamba. Pero bueno, el diputado Noroña habla ampliamente y explica cómo es que el PRI se formó, porque surgió desde la revolución y surge con un nombre que se llamaba Partido Nacional Revolucionario, pero después le cambian el nombre a Partido Institucional Revolucionario y aparece, bueno, el PRI es más viejo que el PAN, pero por el hecho de que le hayan cambiado el nombre al PRI, aparece como el partido más viejo, el PAN, porque están contando a partir de la fecha que le cambiaron el nombre. El diputado Noroña pues explica que Alito ya no debería de estar con los resultados que tuvo, que pues en primera no presentó una candidata a favor del PRI o que fuera representando al PRI y que aparte pues acepta una candidata que es del PAN y que aún así pierden de una manera pues vergonzosa y lo que él debería debía haber salido ya del PRI, o sea, inminentemente, porque antes cuando un dirigente perdía pues tendría que dejar el partido, ¿no? Precisamente él reconocerlo. Todos los peronistas se van de vacaciones después de que perdió Xóchitl y según se fueron porque iban a recapacitar en que habían hecho las cosas mal. Y finalmente pues llegan de sus vacaciones y empiezan a decir que la culpa la tuvo López Obrador porque fue una elección de Estado y que ellos habían hecho el trabajo como debería de ser. Así que pues siguen con su misma técnica, su mismo plan, diciendo mentiras y tratando de denostar al presidente, y pues ahora que llega Claudia pues la van a atacar igual que a él. Y finalmente van a seguir con sus mentiras y ellos no reconocen que las mentiras que dijeron fue lo que los llevaron a la derrota. Así que si ellos siguen en el mismo plan, pues lo único que va a hacer es que es una derrota inminente ya. Yo digo, por ahí había un dicho que luego dicen, pues es que ya está muerto, pero no le han avisado, ¿no? El PRI y el PAN pues ya están muertos, nada más que no les han avisado. Veamos lo que nos explica el diputado Noroña. Y hoy por la mañana, no en las instalaciones del PRI, que les daba perfecto, pero yo creo que considerando Gerardo González Noroña, saludos desde Houston, muchas gracias por los saludos y la cooperación. Yo creo que Alejandro Moreno, previendo que iba a haber tensión, porque pues, el cabrón, fíjense lo que es la vida. Primero hago el análisis de momento, regreso a la historia y luego vuelvo otra vez a la actualidad. Dos verdaderos inútiles políticamente hablando. Hacen y deshacen dentro de sus partidos. Tres, para decirlo francamente. Uno ya lo desapareció, Jesús Zambrano, que eran pues, con todo cuadros de izquierda, con formación, con trayectoria. Él fue guerrillero. Juan Pérez, saludos desde Chicago, diputado Noroña, muchas gracias por la cooperación. Y qué manera de acabar. Yo les decía un inútil Jesús Zambrano, políticamente hablando, Daniel Rocha, muchas gracias por la cooperación. Un inútil Marco Cortés, pero son burócratas que tienen el control del partido. Bueno, Zambrano junto con Ortega. Y entonces estuvieron, no los vi ninguno de los dos, por cierto. Estaba Guadalupe Acosta, estaba el cretinazo, también cretino Guadalupe Acosta, de Álvarez y Casa, y estaban dormidos atrás René Arce y Carlos Navarrete. Qué manera más triste de terminar de ellos. Fueron hombres con mucho poder dentro del PRD. Navarrete fue secretario general y presidente, con mucho poder.
Y René Arce, pues era el cacique de Iztapalapa, fue senador de la República en la época en que ganaban un chingo los senadores. Y Guadalupe Acosta fue secretario general y presidente espurio del partido. Mike Cortés, ¿qué opinan los conductores de Operación Mamón Divertido? Pues se portaron súper bien conmigo, muy gentiles, divertidos, sí, bien, yo estoy muy agradecido. Marcos Domínguez, señor Noroña, saludos desde Tacubaya, estamos con ustedes, nuestro futuro jefe del Ejecutivo 2030. Muchas gracias. Entonces son burócratas de quinta, pero muy hábiles para la politiquería y para tener los controles de los aparatos y la chingada. Entonces deciden candidaturas, deciden la dirección, deciden todo, siendo unos papanatas. Y porque, o sea, Marco Cortés pues, no ha sido ni perico perro, decía, ¿no? No ha ganado nada de una elección que yo sepa. Salvador Pineda, aguante compañero, nadie se ocupa de lo relevante, exacto. Entonces, yo creo que ellos también ahí están por la renovación, en ese caso, porque ahí no puede ser legislador y dirigente, como va el Senado, tiene que dejar a fuerza la presidencia del PAN. Entonces, Alejandro Moreno, que sí fue gobernador de Campeche, pues resulta que hizo el control del PRI. Tiene todo el aparato, decidió consejeros, delegados al Congreso Nacional, todo, tiene control de todo, a tal grado, cualquier dirigente en su caso estaría removido ya. No me acuerdo en el PRD después de cada proceso electoral, cuando nos iba mal, la dirección, vámonos, fracasó, la que sigue, una presión enorme, se le exigían cuentas, no se destituyó a ninguna dirección, por cierto. Todas terminaron su mandato, pero era un momento muy difícil para quien está en la dirigencia, muy difícil. La crítica muy dura. Acá ha perdido todas las gubernaturas, todas. La única que mantuvo fue Coahuila. La única. Todas las demás las perdió. Durango no la tenía, la habían perdido y la ganó en alianza con el PAN y con el narco, la verdad sea dicha. Es un fracaso. Ahora, pues el PRI no recuperó nada. No sé si llevaba sí llevaba candidaturas a gobernador en Veracruz, ¿dónde más? El PAN perdió Yucatán, pues ese solo hecho para el PAN es una afrenta. Marco Cortés tan tranquilo, sigue mangoneando ahí igual que Alejandro Moreno. Fíjense cómo llegó el PRI a lo que es, a su desaparición, hombre. Pues el partido que sigue para desaparecer es el PRI. No hay ninguna duda. El PRD desapareció, el PRI dice que se puede reelegir hasta el 2032, no sé cuántos años le dieron ahorita. No llega, el PRI no llega, el PRI se va en 2030. Y digo en 2030, bueno, a lo mejor en 2027, ¿para qué me voy tan lejos? Y aquí, porque es una elección muy difícil, para atrás ni para tomar impulso, exacto, muchas gracias por tu cooperación. 2027, es cierto, me estoy yendo lejos. El PRI desaparece en 2027, porque en 2027 hay elecciones intermedias de diputados, creo que 16 gubernaturas, y yo no creo que el PRI vaya a sacar la votación que necesita, porque el PRI, igual que PAN, tienen ahora un problemón mayúsculo, bueno, siempre los han tenido, pero cada vez mayor. ¿Cuál es? Hasta 2018 decían que eran diferentes, aunque votaban todos juntos en las cámaras. En 2021 fueron juntos. Yo les aplaudía de pie, porque que se quitaron la máscara, la gente va a ver lo que representan, que son lo mismo, y los va a repudiar. Para mi sorpresa, por la inconformidad que había generado el terror, más que inconformidad, la manipulación mediática también, y el terror que generó la pandemia, pues nos hizo mucho daño. Nos ganaron casi la mitad en la capital del país, no avanzaron mayormente, porque también hay capitales de los estados,
Pero ellos se pusieron muy eufóricos, a pesar de que no alcanzaron ni siquiera que nos habían bloqueado la mayoría calificada, no la teníamos. Es una hazaña lo de 2024. Entonces mantuvimos la mayoría en la Cámara para decidir el presupuesto, mantuvimos la mayoría en la Cámara de la Ciudad de México, apretado, pues no se pudo ratificar con mayoría calificada. Sí le apagas, porque sí, ahora sí se puso frío. Gracias. Entonces echaron las campanas a vuelo. Y tengan para que aprendan, en 2024 los fulminó el pueblo. No son lo mismo, son un asco. Su candidatura, su ex candidata ni siquiera llegó ayer al Tribunal Electoral a presentar las pruebas de la demanda, de la denuncia presentada en torno a la elección presidencial. Una vergüenza. Y ahora, para 2027, juntos, ya el PAN ya dijo que ellos son la verdadera oposición, y están repudiando al PRI, están diciendo que si no se lograran los 2/3 en el Senado, que los tenemos, el PRI va a traicionarlos, y están ya echándose las culpas de quién es responsable de la derrota. Todos, ellos dicen ni ninguno. Ahora solo falta que ratifiquen a Claudio Xóchitl como su líder indiscutible de la oposición. Entonces, si van separados, pues la gente sabe que son lo mismo. Si van unidos, se acaban de hundir. Cada vez está más claro que la suma de debilidades no da fortalezas. Y ellos, pues no saben ser oposición, no tienen bandera, no tienen propuesta, no son opción, no tienen argumentos, no tienen nada. Nada. Y el PRI, de todos ellos, el más patético es el PRI. Porque el PRI fue el partido de Estado, ese sí. Sí, si quieres apagarle, que ya se puso un poco fresco, ¿no? El partido que surgió de la revolución, se hizo la revolución, no voy a hacer toda la historia. Miguel Alemán, presidente de la República, después de Ávila Camacho, le cambia, fue en 1946, que llega y que le cambia el nombre, hace otro cambio. Por eso el PAN es más antiguo y aparece primero en la boleta, aunque el PRI viene desde el Partido Nacional Revolucionario de 1929. En realidad se considera el último nombre de Partido Revolucionario Institucional, que es un nombre ridículo. No es una paradoja, es una contradicción monstruosa. O eres revolucionario o eres institucional. Y decía que era esquizofrénicos políticamente hablando, como son, decía que eran las dos cosas. Fue con Miguel Alemán. Los paneaguados, Genaro López, comente la reforma de la ley del ISSSTE, gracias, en otro momento. Ahorita está centrado el debate sobre la reforma al Poder Judicial. Entonces, el PAN, como surgió en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, es el primero que aparece en la boleta. Luego el PRI, que en 1946, y ya no cambió de nombre, se quedó con Alemán y todos los siguientes gobiernos, y era el partido, no perdía ni siquiera una elección de regidor, todos los ayuntamientos, todos los congresos, todo, pues un partido autoritario, vertical. El jefe era el presidente de la República, ellos mismos organizaban las elecciones, pues ellos hacían fraude, hacían lo que les daba la gana, usaban los recursos públicos de manera discrecional. Entonces fue una lentísima transición de décadas, lentísima. El primer gobierno del Estado que reconoció en 1989, Baja California, con Rufo, lentísima, y tenían el control. Perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados hasta 1997, una elección intermedia con Zedillo. Y ahí se fue modificando todavía con más velocidad. Perdieron el entonces Distrito Federal
con Eugenio Cárdenas en 97, que lo decidía a dedo el presidente de la República priista, y para llegar a lo que son hoy, nada. Totalmente intrascendentes. Es increíble lo que acabó el PRI. Increíble, porque además abandonó los postulados de la revolución, se fue yendo cada vez más a la derecha hasta coincidir absolutamente con los paneaguados. Imagínense cómo puedes reelegir, está bien que lo reelijan, pues va a acabar de desaparecer el PRI, pero cómo puedes reelegir a un dirigente que no solo perdió todas las gubernaturas que tenía, sino es el primer presidente del PRI que no presenta un candidato priista a la presidencia. No presentó una candidatura propia, apoyó a los paneaguados, a sus adversarios de toda la vida. Y no solo eso, pierde la elección presidencial con la candidatura paneaguada de manera vergonzosa. Más de 2-1, casi el 60% de los votos, nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Con esos números, ¿cómo lo vas a reelegir? Y lo reeligen con posibilidades de quedarse hasta el 2032. En 2027 desaparece el PRI, va a estar 3 años. Alejandro Moreno. Hay hasta quien dice que tiene acuerdo con nuestro movimiento para desaparecer al PRI. ¿Qué acuerdo va a tener? Son sus incapacidades, su corruptísimo, pues todos los escándalos que le desnudó Laida Sansores. Ahora sí lo podemos desaforar. Entonces, la verdad es que ha tenido mucha desvergüenza, mucha cachaza. A mí ahí me plantea, porque yo promoví que lo desconocíamos de la Comisión de Gobernación de la Cámara. Yo no iba a ninguna reunión que él encabezaba. Hugo Campos, compañero, el primer municipio que reconoció en perder el PRI fue San Francisco de Conchos, Chihuahua, en 1971. Mira, Saturnino Ramírez Sáenz, ganador entonces, aún vive y está en el movimiento. Noroña es pueblo, muchas gracias. 1971 no reconocieron en Zamora ningún triunfo antes. Yo te doy por bueno el dato. Fíjate, hasta 1971 reconocen San Francisco de Conchos, Chihuahua, un municipio ahí chiquito seguramente. No reconocían nada.